Hoy entrevistamos a Rosana Díaz Costa. Ella es licenciada en literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en literatura hispánica por la Universidad de La Coruña y cuenta con estudios cinematográficos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo y la Escuela de Cinematografía y el Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Rosana además dirigió las películas Viaje a Tombuctú, estrenada en 2013, y Un Mundo para Julius, estrenada el año pasado, 2021, de los cuales hablaremos en esta entrevista. Buenas tardes, Rosana. Bienvenida. Buenas tardes, Marcos. Gracias por la invitación. Rosana, quiero empezar hablando un poco sobre Viaje a Tombuctú. He visto algunas entrevistas tuyas y siempre dices que Viaje a Tombuctú es como la historia de tu generación. Quería saber si utilizaste alguna referencia literaria o cinematográfica previa para poder plasmar visualmente la película. Sí, bueno, para las referencias, hubo diferentes tipos de referencias, ¿no? Para esa película, ¿no? Pero sobre todo vi muchas películas que se desarrollaban en los años 80, ¿no? Que, bueno, eran la referencia de ropa, de arte, de todo, ¿no? De peinados y esas cosas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Que ayudó por el lado digamos, de lo que podría ser la escenografía y vestuario y peinados, ¿no? Pero también tuvo un montón de referencias, por ejemplo, de películas con niños, ¿no? O sea, vi un montón de películas con niños. Bueno, a mí me gustan mucho las películas, por ejemplo, de Truffaut. Él es mi director favorito de la vida. Y claro, tenía, digamos, todas estas películas que había visto, digamos, hacía muchísimos años, más otras películas con gente joven que también se las di incluso a los actores, los que eran más grandes, también para que las vieran, ¿no? Para un poco que se buscaba que fueran como muy naturales también todos, ¿no? Entonces estaba, no sé, desde películas como, por ejemplo, desde donde salen niños tipo Melody, hasta películas con adolescentes como Fish Tank, ¿no? Por decirte, ¿no? Pero había varias películas, digamos, en ese rango de tipo de películas donde hay gente joven en general, ¿no? Y bueno, había también, por ejemplo, para fotografía, ¿no? Se pensó mucho, porque la primera parte es como cálida, la segunda parte es como fría, ¿no? Y dentro de esa idea de la frialdad había también eso como objetos rojos también, ¿no? Eso lo hablamos con el director de fotografía, lo sacamos, digamos, habían varias referencias, ¿no? Digamos, de ese tipo de fotografía que pasamos de lo cálido a lo frío, y dentro de lo frío también irnos poco a poco como desaturando el color, ¿no? La película Wonderland, por ejemplo, que es una película inglesa que nos gustaba mucho esa propuesta también, ¿no? En fin, habían varias, ¿no? Pero bueno, eso fue un poco, digamos, lo que utilizamos de referencias, ¿no? Pero bueno, en tu mente hay un montón de películas además que te persiguen, ¿no? Pero que no necesariamente tienen que ser una referencia directa, ¿no? Pero que, bueno, a ti de alguna manera te alimentan a hacer una película finalmente, ¿no? Y cuéntame, ¿cómo fue el proceso de casting para para la película, para Viaje a Tombuctú? El proceso de casting fue con gente que vivía en La Punta, porque como iba a hacer la película en La Punta, entonces hice casting con niños que eran de La Punta y de Chucuito, con adolescentes y niños de ahí, ¿no? Vinieron un montón de chicos, ¿no? Y también entonces para los niños en general fue eso, ¿no? Faltaban hay dos niños que no son de La Punta, que son niños que salieron de otro casting que yo convoqué en otra parte de Lima, y que eran de distintos puntos de Lima, ¿no? Pero en general la mayoría eran de ahí, de La Punta y de Chucuito, ¿no? Y de los chicos más grandes, la mitad eran chicos de La Punta y Chucuito también, y la otra mitad eran chicos que habían sido mis alumnos en la Universidad Católica, ¿no? Que yo hice un casting con chicos bueno, yo los invité, ¿no? Que fuera cualquiera al casting, y bueno, quedaron seleccionados. Entonces no eran actores, digamos, con experiencia, pero la protagonista de la película, Andrea Patriu, ella sí era una chica que había estudiado actuación. Ella había estudiado, además, había especializado en Australia y todo, o sea, tenía, digamos, unos estudios importantes de actuación, ¿no? Y ella pero no tenía experiencia, digamos, en una película, ni siquiera en un corto. Y bueno, y sobre ella me caía casi toda la responsabilidad de la película, en realidad, ¿no? Y más allá del espíritu juvenil de la época que retrata la película, ¿cuál consideras tú que es el principal mensaje que Viaje a Tombuctú pretende transmitir? Bueno, yo no hablo nunca de mensajes, ¿no? De la película, ¿no? Pero creo que de alguna manera la película, la idea era que reflexionáramos acerca de una época que es una herida no solucionada, no curada, ¿no? De nuestro país, ¿no? Porque es como que pasó eso y arrastramos, ¿no? La herida esa que uno lleva en la espalda, como lo dice la cita inicial, digamos, de la película.
pero que seguimos, digamos, en un país en el cual parece que no queremos acordarnos de lo que ha pasado, ¿no? Y de por qué pasaron esas cosas también, ¿no? Porque la gente a veces habla de lo que pasó, pero no por qué se dan ese tipo de situaciones tan terribles a veces en los países, ¿no? Porque este no es el único país en el que han pasado procesos parecidos, ¿no? Entonces era un poco eso, ¿no? Era reflexionar acerca de lo que nos pasó, el rostro final del protagonista, de la protagonista de Anita, ¿no? Que nos mira a los ojos y nos dice, te queda mirando como diciendo, ¿por qué me ha pasado esto? O sea, por qué tengo que irme de mi país, ¿no? ¿Por qué ha pasado todo lo que ha pasado en esta historia, ¿no? Es un poco, hay una pregunta final, ¿no? De por qué pasa esto con las generaciones jóvenes, ¿no? Que al final terminan yéndose de sus propios países porque su país es un desastre, básicamente, ¿no? A nivel político, social, económico, todo, ¿no? Es una gran decepción otra tras otra, ¿no? Y yo que soy profesora, por ejemplo, sigo viendo a los chicos ahora, siguen decepcionados del país, ¿no? Y siguen queriendo irse, ¿no? Entonces es muy triste, ¿no? Que los chicos siempre apunten a irse de su país porque las cosas no funcionan acá, ¿no? Viendo el panorama actual de nuestro país, se podría decir que la película cuenta una historia muy actual. Bueno, de alguna manera todavía, no, o sea, a ver, la violencia de esa época no es la misma, o sea, no estamos en una situación así, ¿no? Hay otro tipo de violencia, ¿no? De repente, y hay, es otro país en el sentido de, digamos, de ya no tenemos pues esa crisis económica que teníamos en ese momento, no tenemos la violencia de ese momento, ¿no? Pero en realidad la raíz de los problemas sigue estando ahí, ¿no? Somos un país profundamente injusto, desigual, ¿no? Con un montón de taras, ¿no? Por solucionar, ¿no? Y pienso que en realidad por eso es que los chicos se quieren ir, ¿no? Porque en realidad es como que se desilusionan, ¿no? De las cosas, tratan de hacer cosas y no las pueden hacer, ¿no? Y terminan desilusionados y por eso se quieren ir del país, mucha gente, ¿no? O sea, mi generación, yo creo que el 80% de mis amigos se fue y un montón no se fueron, perdón, un montón no volvieron. Sí, así es. Ahora quiero hablar un poco sobre Un Mundo para Julius. ¿Qué fue lo que te motivó a adaptar esa novela tan conocida de Bryce Echenique a la pantalla grande? Bueno, esa novela a mí me acompañó desde muy chica, ¿no? Yo la leí cuando está, en el verano del año que yo cumplía 13 años, lo recuerdo clarito porque yo había justo terminado la primaria y iba a entrar a la secundaria, y fue la primera novela adulta que yo leí, ¿no? Yo antes no había leído nunca una novela de esas características, bueno, yo había leído, pues, no sé, literatura más para niños, ¿no? En realidad, ¿no? De esa edad todavía estaba con literatura más infantil, ¿no? Y claro, me dejó conmovida, sorprendida, de alguna manera muy, muy tocada la lectura de esa novela, ¿no? Me entristeció mucho la historia de Julius, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, yo la he releído, ¿no? Al verano siguiente. Los veranos, yo en esa época, los chicos pues no tenían tantos entretenimientos así como hay ahora, todos los aparatos que hay, entonces creo que leían más, ¿no? Entonces yo me la pasaba leyendo novelas durante todo el verano y releía, ¿no? Las que me habían gustado el verano anterior, ¿no? Y bueno, me acuerdo que la leí todos los veranos, durante toda la época escolar, ¿no? O sea, segundo y media, tercero y media, hasta llegar hacia quinto y media. En la universidad incluso hice algún trabajo, ¿no? Que tenía que ver con Mundo para Julius, ¿no? Entonces me acompañó también en la universidad. Y claro, ya luego cuando salí de la universidad, cuando me fui a España, ya muchos años después, ¿no? En la escuela de cine donde yo estudié, en Madrid, había un curso que era de guión adaptado, ¿no? Y me dijeron para llevar una novela y yo llevé Un Mundo para Julius, ¿no? Para hacer un ejercicio de tratamiento, que es como un borrador de lo que podría ser un guión luego, ¿no? Y bueno, fue una locura porque era una novela muy larga, ¿no? Entonces, claro, el profesor me dijo que en realidad debería traer una novela más corta para poder hacer el ejercicio porque eran 600 páginas, todo el mundo estaba llevando novelas de entre 80 y 100 páginas, ¿no? Y bueno, yo me enterqué en hacer el ejercicio con esa novela y finalmente me dieron más tiempo y lo hice el tratamiento, ¿no? Entonces ese fue un primer tratamiento que yo hice en ese curso y quedó como un ejercicio, pero me quedó el bicho que, bueno, muchos años después, de alguna manera yo lo he retomado, ¿no? Porque yo te estoy hablando ahorita del año 2002, por ahí, ¿no? Y yo recién he escrito la primera versión de guión de esta película en el 2015. Entonces es muchos, muchos años después de haber pasado por el proceso de mi primera película, yo tenía como dos proyectos en mente, ¿no? Una road movie, ¿no? Que era una película que yo quería como reescribir, porque había escrito ya el guión para una película que era de dos chicas que viajaban, bueno, pero en España, y quería hacerlo para que sea en Perú. Eh, pero de ahí encontré este tratamiento Mundo para Julius y decidí, a ver, voy a hacer el guión. O sea, fue así como que de pronto salió, quiero hacer el guión, terminé el guión en el verano, y bueno, y ahí fue que pedí los derechos, ¿no?
me acerqué a la agencia literaria y me dieron los derechos fácilmente porque todas las veces que han pedido los derechos, no hay necesidad digamos, de tener un guión. Uno cuando pide los derechos es justamente para hacer el guión y desarrollar la película, ¿no? Pero me dijeron que no iban a dar nunca más los derechos de esa novela a una persona que no tuviera mínimo un guión, me dijeron, o sea, una primera versión de guión, porque ya habían pedido 5 veces los derechos de la novela y nunca se había hecho la película, ¿no? Entonces ya Alfredo era estaba muy viejito y muy enfermo como para otra vez decirle, van a hacer una película Un Mundo para Julius, ¿no? Y que al final no se haga nada, ¿no? Entonces, bueno, fue una suerte también, ¿no? Que, nada, me recibieron como muy bien, ¿no? De la agencia literaria que tenía los derechos de Un Mundo para Julius, ¿no? Y fue así, ¿no? Entonces, en realidad ha sido, bueno, la necesidad en realidad de hacer eso y no otra cosa, ¿no? La novela me parece súper importante, ¿no? Súper importante, digamos, en esta época en la masa que los chicos no leen, ¿no? Porque mucha gente no lee ya novelas, ven una cosa así gorda y no quieren leerla, básicamente, porque dicen que es muy largo, ¿no? Y me parece completamente actual todo lo que se cuenta en Un Mundo para Julius, ¿no? O sea, seguimos teniendo el racismo profundo, ¿no? Digamos que se cuenta, digamos, en esa historia que le hace perder la inocencia a Julius, ¿no? Y seguimos teniendo violencia de género y seguimos teniendo profundas desigualdades. Entonces, yo creo que las injusticias son el pan de cada día en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que en realidad no es algo del pasado, ¿no? Es algo del presente. Entonces yo de alguna manera lo que quería era adaptar la novela un poco para decir que en realidad Perú no ha cambiado mucho, que digamos, ha cambiado como una en apariencia, superficialmente, ¿no? Pero en realidad a nivel profundo no ha cambiado mucho, que digamos, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces esa es la intención en realidad de hacer esta adaptación, ¿no? Y fue complicado encontrar al protagonista del film, es decir, al niño que hace de Julius en la película. Bueno, lo primero encontrar al Julius de 9, 10 años, ¿no? Que él es el protagonista principal en realidad, ¿no? Fue complicado, uf, vi muchísimos niños, más de 100 niños creo que fueron al casting en realidad, ¿no? Fue difícil porque, claro, hay muchos niños que saben actuar muy bien, ¿no? Que en realidad eran muy buenos, pero no para el papel de Julius, ¿no? Lo que yo había imaginado, pues, era un niño con un candor, ¿no? Una mirada especial, ¿no? Porque Julius es un poco tímido, ¿no? Y es un niño solitario, ¿no? Y es un niño que además tiene una herida, ¿no? De una hermanita que ha perdido, ¿no? Y encima que lo trata mal su familia, ¿no? Entonces, no puede ser cualquier niño, ¿no? No puede ser el niño que se le ve así con la felicidad en el rostro por ahí, ¿no? Entonces, cuando entró Augusto Linares, ¿no? Que fue el niño que interpretó a Julius, él no había ido al casting, eso es lo más gracioso, él había ido con su hermanita que iba a hacer el casting de la hermanita de Julius. Y el chiquito estaba ahí sentado, ¿no? Entonces yo le dije a la mamá si el niño no quería pasar una prueba y la mamá me dijo, ah, ya, bueno, o sea, y el niño nunca, no había ido interesado en actuar, ¿no? Y el chiquito tenía eso que yo había imaginado de Julius, ¿no? Los movimientos, cómo se paraba, cómo se sentaba, cómo miraba, me lo imaginé inmediatamente con la ropa así que usaban los niños antes. Hay algo especial que tiene él, ¿no? De manera natural, ¿no? Entonces, y eso es lo que yo no quería. Hay ciertas cosas que no se pueden actuar, ¿no? Es que parte, digamos, de la naturaleza de una persona y en los niños eso se nota mucho más todavía, ¿no? Sobre todo si no son actores profesionales, ¿no? Entonces él hizo de sí mismo, ¿no? Un poco se comportó como, no es que él hablaba de una manera en la que él no habla o que se movía de una manera en la que él no se mueve, no, así es a gusto, pero con ropa de ahora, ¿no? Y bueno, ahora está más grande, más alto y con el pelo más largo, pero es un chiquito así, ¿no? Hay algo que da de manera natural, ¿no? Y cuéntame, ¿por qué consideras tú que la gente debería conocer la historia de Un Mundo para Julius? La historia que cuenta Un Mundo para Julius. Bueno, como lo dije antes, la novela cuenta una historia muy peruana, ¿no? De injusticia, ¿no? Y que creo que en realidad la gente debería conocer, o sea, no solamente para que lean la novela, ¿no? Y que lean literatura peruana importantísima, ¿no? Sino que en realidad para que reflexionen acerca del Perú, ¿no? De por qué somos como somos, ¿no? Y qué podemos hacer para no ser así también, ¿no? Porque creo que eso es lo principal, no solamente decir, ah, mira, así es el Perú, sino podemos hacer algo para no ser así, ¿no? O sea, dentro de nuestro microcosmos en el que vivimos podemos hacer algo para solucionar algo, ¿no? Ya que de arriba no viene la solución, ¿no? De arriba parece que jamás en la vida va a venir la solución, además. Claro, ¿y alguna similitud que encuentres entre las dos películas, tanto entre Viaje a Tombuctú y Un Mundo para Julius?
Sí, bueno, yo creo que sí hay vasos comunicantes, a pesar de que en realidad son películas completamente disímiles, ¿no? Porque, bueno, una es así, pues, no sé, con un espíritu más juvenil, rock and rollero, ¿no? En los años 80 y con la gente con los pelos parados así, ¿no? Y la otra es en los años 50 en un mundo muy aristocrático. Creo que el gran vaso comunicante es que son personas menores de edad, por decirlo, ¿no? Que pierden la inocencia por culpa de cómo es el Perú, ¿no? Porque de alguna manera en eso se dan la mano, ¿no? Y de alguna manera lo que uno ve en Un Mundo para Yulus explica la desgracia que se vivió en los años 80, ¿no? Porque el monstruo de Sendero Luminoso no apareció de la nada, ¿no? Porque sí, ¿no? Apareció porque vivimos en un país que es terrible, ¿no? Terrible, que puede engendrar monstruos de ese tipo también, ¿no? Entonces, si fuéramos un país muy justo, ¿no? No aparecerían cosas como las que aparecieron en esa época, ¿no? Así es, efectivamente. Ya para terminar la entrevista, quería saber si tienes un consejo para todos aquellos que quieran dedicarse al cine, a la literatura o al arte en general. Bueno, en el caso del cine específicamente, bueno, tienes que ver muchas películas, ¿no? Pero tienes que ver no cualquier película, ¿no? O sea, de manera autodidacta uno puede ver muchas películas de la historia del cine, ¿no? Ahora que en realidad los chicos, pues no sé, tienen miles de posibilidades de verlo todo, digamos, a través de internet. Bueno, es comprarse libros de repente, o no sé, o conseguir libros de otra manera, ¿no? Acerca de historia del cine, para orientarse acerca de qué películas son las películas importantes de la etapa muda, la etapa clásica, qué cosa es la época moderna en el cine, cuáles son las nuevas olas, ¿no? Qué cosa fue el realismo italiano, cuáles son las corrientes más importantes de la historia del cine, qué cosa es la posmodernidad, ¿no? Conocer, ¿no? En la actualidad cuáles son también los directores y las directoras más importantes, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera autodidacta uno puede, digamos, explorar lo que es la historia del cine y por qué hay películas que han pasado a ser películas para toda la vida, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y hay que leer literatura, ¿no? Porque la gente piensa que para hacer cine alguna vez tienes que leer guiones. No, no hay que leer guiones, hay que leer literatura, porque es la literatura la que aviva la imaginación, la que te enseña a narrar, la que te enseña a estructurar, la que te enseña a escribir también. Por más que luego la escritura de un guión no sea exactamente como la escritura literaria, pero la base de todo está en la estructura literaria en realidad, ¿no? Que aprender a contar historias, ¿no? Si es que lo que uno quiere es hacer una película de ficción, ojo, ¿no? Que hay otro tipo de narrativas más experimentales y todo que va por otro lado, ¿no? Y en general, bueno, una persona que se quiere dedicar al cine tiene que empaparse a nivel artístico de todas las áreas, tiene que saber de pintura, tiene que saber de música, tiene que saber de fotografía, tienes que saber un poco de todo, ¿no? Y aparte digamos, saber acerca de, digamos, de todas las áreas artísticas, tienes que saber qué pasa en tu país, tienes que tener un discurso acerca de tu país, acerca del mundo, sino acerca de qué vas a hablar. ¿Cuál es tu opinión acerca de la sociedad en la que tú vives, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que pasa en este mundo, ¿no? ¿Qué demonios vas a contar, ¿no? O sea, entonces, porque las historias todas tienen atrás un discurso, algo que te preocupa, algo que quisieras cambiar, algo que quisieras transformar, ¿no? Sino para qué haces una película, ¿no? Digamos, tiene que haber algún afán de transformación también, aunque sea a nivel pequeñito, ¿no? Pienso yo, ¿no? Ahora, alguien de repente quiere hacer una película también de sano entretenimiento y nada más, ¿no? O sea, no que te pongas a profundizar en las cosas, pero hasta películas que son de entretenimiento y nada más, tiene que, algún tipo de reflexión tiene que suscitar, pienso yo, ¿no? Son opiniones ya muy personales, ¿no? Y bueno, eso sería, ¿no? Y en general para cualquier, digamos, para cualquier arte que uno se quiera dedicar, ¿no? Es un poco lo mismo que te estoy diciendo, ¿no? Uno tiene que aprender, digamos, cuál es la historia, ¿no? De que está detrás de, yo qué sé, la pintura, si te quieres dedicar a la pintura, la fotografía, si te quieres dedicar a la fotografía, ¿no? De la música, si te quieres dedicar a la música, ¿no? Para tener referentes, ¿no? Al momento de poder tú mismo hacer tus propias obras, ¿no? Eso es importantísimo en realidad, ¿no? O romper, ¿no? Con los referentes también, ¿no? Pero tienes que conocerlos, ¿no? Para romperlos también, ¿no? Así es, así es. Listo, Rosana. Bueno, un gusto haberte conocido, un placer haber hablado contigo. Veo que tienes amplia experiencia tanto en literatura como en el cine, así que nada, todos los éxitos y esperemos ver alguna película próxima tuya pronto. Ya, muchas gracias, Marco. Ujú.